estadio está nuestro paciente. Grado de esteatosis, básicamente la cantidad de grasa que ven dentro del estudio histológico, ¿no? Grado de actividad relacionado a infiltrado inflamatorio, balonización de hepatocitos y grado de esteatosis, y el grado de fibrosis, donde se encuentra la acumulación de fibrina, ¿no? O básicamente el depósito de fibroblastos que va a ocasionar la alteración histológica, ¿no? A nivel portal, en puentes, y si hay fibrosis generalizada que nos habla de cirrosis con formación de nódulos de regeneración. ¿Qué nos va a permitir esto básicamente? Nos va a permitir algunos datos que nos van a orientar a qué cosa hacer con nuestro paciente. Pero básicamente, en algunos pacientes que hacemos nosotros el estudio histológico, también nos dice, oye, tienes un grado de fibrosis, pero este paciente está completamente asintomático, ¿no? O básicamente nos permite que puede hablar de un pronóstico bueno y el paciente tener un grado de cirrosis avanzada, ¿no? Que básicamente hay que tener un poco de cuidado al momento de hacer los estudios histológicos, porque básicamente va a depender mucho de la histología o de los datos clínicos para poder determinar qué hacer con nuestro paciente. ¿Cuál es el problema de esta patología? Si bien es cierto, yo tengo un paciente con esteatohepatitis no alcohólica con grado de cirrosis, no tiene una conducta médica adecuada, no hay un tratamiento efectivo para controlar este problema. Muchas veces podemos llegar a un diagnóstico y decir, oye, tiene un paciente un grado de inflamación con un grado de cirrosis moderado. Básicamente, lo único que tengo que hacer es controlar las posibles complicaciones en este paciente. No hay una medicación que yo le dé para regresar o bajar el cuadro inflamatorio de mi paciente, ¿no? No existe tratamiento eficaz establecido, ¿no? Los costes y riesgos de una biopsia hepática son altos, ¿no? ¿Qué significa? Si yo le tomo una biopsia a un paciente asintomático, puedo correrme el riesgo de tomar, por mala suerte, tomar una muestra cerca a una vena hepática muy gruesa o cerca a una arteria hepática, que va a ser un sangrado masivo. Puede hacer un hematoma hepático y puede tener también riesgo de muerte, ¿no? O sea, básicamente la definición y la decisión de tomar una biopsia de un paciente en el cual no voy a poder darle un tratamiento adecuado, tiene algunos argumentos en contra que nos dicen, ¿para qué le toma la biopsia si no voy a poder darle un tratamiento establecido, ¿no? ¿Qué nos permite la biopsia? Nos confirma el diagnóstico, nos excluye otros diagnósticos, otras posibles causas y clasifica al paciente de acuerdo al grado de lesión. Pero, como les decía, el hecho que yo tenga un diagnóstico histológico con todas las características que nos hablan de un grado de esteatosis y un grado de fibrosis, no voy a tener un tratamiento definitivo para este paciente. Por eso es importante explicarle al paciente cuáles son los riesgos y cuál es la idea de la intención de la biopsia. Que no tenemos un tratamiento específico para esta patología. Las transaminasas normales, un dato también importante de estos pacientes es que en un grupo de pacientes que tienen transaminasas normales puede haber grados de fibrosis. Transaminasas normales no excluyen formas avanzadas de la enfermedad. Y básicamente nos podría establecer y orientarnos la biopsia para ver cuál es el pronóstico del paciente y determinar cuál es la posibilidad de sobrevida que puede tener. Más para eso se utiliza, pero no nos permite un estudio necesario para tratamiento médico. No existe un tratamiento. Eso es imprescindible para un estudio terapéutico. Básicamente sería en el caso que nosotros podamos tener alguna medicación que pueda revertir el cuadro, ¿no? Pero no la tenemos hasta el momento. Miren ustedes la relación de esteatohepatitis no alcohólica asociada a cirrosis. Miren, básicamente casi el 25% de los pacientes que acaban haciéndose un estudio de biopsia hepática tienen algún grado de fibrosis hepática. O sea, 4 de cada 10 personas tienen posibilidad de ya tener fibrosis, ¿no? La mortalidad por cirrosis en este grupo de pacientes es casi el 15%, 14-15%.
¿no? Por cirrosis hepática. Y otro dato importante es básicamente tener presente quiénes de este grupo de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica tienen mayor riesgo de hacer fibrosis. A mayor edad, mayor riesgo de fibrosis. A partir de los 45 años, relación TGO sobre TGP mayor de 1 nos habla básicamente de fibrosis, ¿no? La GGTP sobre la gamma-glutamina transglutidasa, la GGTP sobre la TGP mayor de 1, ¿no? Y la GGTP mayor de 2 nos habla básicamente la posibilidad de que este paciente pueda desarrollar mayor grado de fibrosis hepática. Y mucho más si tiene algunos otros factores de riesgo. Si es un paciente con dislipidemia, el cuadro inflamatorio va a ser mucho más intenso, ¿no? Ahí está, miren, pacientes con obesidad, un índice de masa corporal por encima de 28, tienen mayor riesgo de fibrosis, los diabéticos, las dislipidemias y también enfermedades asociadas a el cuadro de esteatohepatitis. ¿A quiénes deberíamos biopsiar básicamente? Siempre algunos pacientes que vamos a tener la necesidad de determinar el grado de inflamación para ver su pronóstico. Pacientes en los cuales puedan entrar algunos estudios, ¿no?, de investigación, ¿no? La decisión terapéutica no existe medicamento al momento, pero sí podría utilizarse en algunas pruebas que se están haciendo en la actualidad, ¿no? Gnosis y sospecha de estenosis hepática simple. Sí, ante sospecha de esteatohepatitis alcohólica. ¿Qué significa? Si yo tengo una ecografía con un hígado graso con transaminasas normales, no debo tomar biopsia. Si tengo un paciente con transaminasas persistentemente elevadas, ecografía con sospecha de hígado graso no alcohólico, ¿no?, transaminasas altas, yo tendría que plantearle la posibilidad de una biopsia, siempre y cuando no tenga otra posibilidad de ¿no? Si tengo marcadores virales negativos, sus pruebas de depósito no es una enfermedad de depósito por hierro ni por cobre, podríamos plantear la posibilidad de una muestra, explicando siempre los riesgos de la biopsia. Cuando existan 2 o más factores de riesgo de fibrosis, ¿no?, deberíamos considerar la posibilidad de una biopsia, pero siempre poniendo en consideración al paciente que el hecho de tener la histología es simplemente para determinar el grado de inflamación que hay en su hígado y no va a mejorar con la biopsia, sino simplemente nos va a dar mayor información para determinar qué podríamos hacer con este paciente. Tratamientos que se han planteado dentro de los que existen en la actualidad o los que se han propiciado su uso, el único que ha demostrado alguna efectividad es bajar de peso y actividad física y cuidar la dieta. Vitamina E podría ser una posibilidad, ¿sí? Las tioglitazonas, que son medicamentos que hacen que mejore la resistencia a la insulina, y el uso de ácido ursodeoxicólico está en estudio, ¿no? Ninguno de estos ha demostrado que funcione. Una temporada se decía usar dosis altas de vitamina E, pero en algunos pacientes ha causado una serie de efectos adversos y que ha obligado a suspender. Los que han demostrado efectividad son los 2 primeros. Ejercicio, baja de peso principalmente. Y cuidar, básicamente, si es diabético, tener pues sus valores de glucosa dentro de valores normales, ¿no? Si tiene dislipidemia el paciente, también controlar sus valores de triglicéridos con medicación. ¿Alguna pregunta, muchachos? La sintomatología y las manifestaciones de estos pacientes son similares a los que consultan con básicamente. Los temas de ahora son cortos, pues son 2 temas. Para que vayan a la siguiente semana ponemos eso. ¿Qué corto? La información de esta patología es Ustedes se encargan. complicada, Se ayudan nomás con las importante diapositivas. entenderla, porque básicamente No venir a hacer. van a tener mucho paciente que van a acudir a la consulta de ustedes y van a tener la necesidad de dar alguna información, principalmente con el hígado graso.
Acuérdense de este grupo principal, gente que quiere bajar de peso, tengan mucho cuidado, ¿no? Por favor. Muchos pacientes acuden a la consulta, ¿no? Con sobrepeso y dicen, quiero ponerme una banda gástrica, no quiero hacer una banda gástrica o quiero hacer una bypass. Es importante y está en todo su derecho de hacerse la cirugía, ¿no? Pero es importante que entienda todas las complicaciones que pueden ocasionar estas patologías, esta cirugía. Acuérdense que las cirugías bariátricas no tienen retorno. Si el paciente se hace una banda gástrica, ese estómago va a quedar reducido. Si hace una resección de ácido intestinal, ese paciente va a quedar con un intestino corto. Y los riesgos a largo plazo puede ser que esa paciente, que la mayoría son damas las que se hacen las cirugías bariátricas, pueden en tiempo acabar en una cirrosis hepática. Porque esto, el cuadro inflamatorio estimulado por el hígado graso no alcohólico, estimula la inflamación y no para. No se sabe por qué motivo no se frena el cuadro inflamatorio. Sigue con persistentemente transaminasas elevadas, a pesar de que tú controles los valores de insulina, tengas controles de sus triglicéridos, el paciente tenga un régimen de dieta normal, igual sigue el componente inflamatorio. Y últimamente se ha estado viendo, y han visto algunos estudios, que estos pacientes con hígado graso no alcohólico pasan súbitamente de un hígado graso no alcohólico, una esteatohepatitis no alcohólica, a cirrosis, ¿no? En corto tiempo, y otro grupo de pacientes van de una esteatohepatitis no alcohólica a un hepatocarcinoma. No se sabe quiénes van a ir a cada lado, ¿no? Pero básicamente el hecho de tener presente o de tener a un paciente con hígado graso no alcohólico, siempre deben tener cuidado de hacer su monitoreo y su seguimiento, ¿no? Cuidar la dieta, ejercicios, soporte y aporte de evaluación nutricional ayudan bastante a que estos pacientes se puedan controlar bastante bien. Otra patología que tienen que tener cuidado son básicamente el daño hepático producido por medicamentos. El daño hepático inducido por medicamentos depende mucho de cada persona, es idiosincrático. Pero hay un grupo de medicamentos que son tóxicos y que básicamente van a depender de la dosis del medicamento que consumamos. Uno de ellos es el paracetamol, por ejemplo, ¿no? El paracetamol, la mayor dosis, es muy probable, si superamos las dosis de 4 gramos por día, tenemos alto riesgo de hacer una insuficiencia hepática. Este medicamento, que es de uso común, hay que tenerlo presente. Otros medicamentos que siempre tienen que tener cuidado es la isoniazida, la rifampicina, que son medicamentos que se utilizan muy frecuentemente en nuestro medio en pacientes con tuberculosis, ¿no? Y es básicamente la piedra angular del tratamiento. Siempre tener cuidado y determinar a qué nivel va a ocasionar el daño el medicamento. Hay medicamentos que son hepatotóxicos, hay medicamentos que causan destrucción del hepatocito, hay medicamentos que causan inflamación de las células hepáticas, causan hepatitis, hay otros que causan colestasis, ¿no? Básicamente hay que tener un poco de cuidado con esta medicación. Hay sustancias tóxicas independientemente de los medicamentos, ¿no? A nivel industrial, fósforo, disolventes, tetracloruro de carbono, pesticidas. ¿Quiénes están expuestos a esto? Los agricultores, ¿no? Es muy común en la época de siembra que venga mucha gente con este daño, ¿no? Y también tener presente medicamentos, las hierbas medicinales, tengan mucho cuidado, ¿sí? En nuestro medio se utiliza mucho. Cuando va a la consulta el paciente, no se va de la consulta si no le recomiendas qué mate va a tomar o con qué mate va a tomar su pastilla, ¿no? O van a la casa y la abuelita le receta una hierba para mejorar su hígado, ¿no? Y acuérdense que muchos productos, la mayoría de los medicamentos que utilizamos, vienen derivados de plantas, ¿no? ¿De dónde ha salido la penicilina, muchachos? De hongo, ¿no es cierto? De todas maneras, siempre tengan cuidado. Y otro grupo grande que hay que tener mucho cuidado es el consumo de hongos. Acuérdense que los hongos, hay algunos que se pueden consumir y otros que son tóxicos, ¿sí? Cuanto más colorido es el honguito, dice que es más tóxico.
Eso es lo que dice. Pero básicamente los que consumimos las setas, por ejemplo, son marrones, ¿no? Pero hay otros que no son setas, sino son medios más levantaditos, ¿no? Y crecen en el mismo sitio. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber escoger qué vamos a comer. La destrucción masiva del hígado por consumo de hongos es muy común en Europa. En las épocas que la gente, cuando empieza a llover, cuando empieza la primavera, dice que la gente va a las comunidades o sale de camping y cosechan hongos. Y mucha gente, como no conoce qué cosa está consumiendo, muchos de ellos son tóxicos y son muchos de los pacientes que van a acabar en trasplante hepático. Eso hay que tener mucho cuidado. Y drogas recreativas como la cocaína y el éxtasis también son productos que pueden causar toxicidad hepática. Una línea para ganar la línea. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? La mayoría de pacientes que hacen daño hepático por medicamentos son iatrogénicos, son nuestros muchachos, ¿sí? La mayoría. ¿Qué significa? Pues les damos medicación sin considerar su peso, ¿no? Usamos la dosis estándar en una persona, qué sé yo, de 20 kilos, le ponemos una dosis de una persona. Acuérdense que las dosis estándar de los medicamentos están hechas para personas de 70 kilos, ¿no? Y si nosotros no calculamos las dosis por kilo de peso, puede causar problemas. El 10% de las hepatitis agudas en adultos se debe a fármacos. El riesgo de desarrollar hepatitis fulminante casi llega al 30% por consumo de medicación. 20% de las hepatitis por fármacos y 1% de las hepatitis víricas agudas pueden causar falla hepática. ¿Ya? O sea, miren ustedes, si bien es cierto los virus pueden causar insuficiencia hepática, los medicamentos son los que mayor daño hepático pueden causar. Riesgo de hepatotoxicidad en la mayoría de los fármacos es muy bajo, ¿no? Más o menos de 1 cada 10.000 o 1 cada 100.000 pueden hacer toxicidad. ¿De qué va a depender? De la idiosincrasia del paciente y qué medicamento estemos aplicando o colocando al paciente. ¿Por qué se produce? Básicamente, hay dos daños o dos vías que tiene que tener presente, ¿sí? La fase 1, que es la que depende del citocromo P450, y la fase 2, que es la conjugación que se da a nivel mitocondrial. Estas dos son las dos fases que van a ocasionar la posibilidad de eliminar el producto, ¿no? Eliminar la toxina o producir metabolitos que son más tóxicos para él, ¿sí? La fase 1 entonces es la que está mediada por el citocromo P450. Acuérdese que hay varios tipos de citocromo P, casi 10, ¿sí? De acuerdo a lo que he leído. Forman metabolitos intermedios, ¿sí? La mayoría de los productos en contacto con el P450 va a producir metabolitos intermedios. ¿Qué va a pasar con estos? Son dos tipos, los electrofílicos y la producción de radicales libres. ¿Cuáles son estos metabolitos electrofílicos? Son producidos por oxidación y generan metabolitos reactivos que actúan como alquilantes o arilantes. Son sustancias que pueden causar toxicidad. Y el otro metabolito que se va a producir es radicales libres. ¿Qué va a ocasionar? Genera una reacción en cadena alterando gravemente la composición de la membrana celular. ¿Qué va a ocasionar entonces la síntesis de radicales libres? Destrucción de los hepatocitos. Este primer camino, algunos medicamentos, de acuerdo a lo que han estudiado farmacología, indican que se hace el metabolito activo, ¿no? Que es el metabolito que nos va a permitir tener efecto terapéutico, pero algunos pueden ocasionar toxicidad. Acuérdense entonces en la fase 1, mediada por citocromo P450, que se produce en metabolitos electrofílicos y síntesis de radicales libres. ¿Dónde se encuentra el citocromo? El citocromo P450 se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, básicamente donde está la mitocondria, ¿no? Hay más de 10 familias y generalmente los que más actúan para detoxificar o como efecto tóxico de los medicamentos es el citocromo P3, el 450-3.
Es básicamente el metabolismo de compuestos exógenos, y una gran variedad de drogas y toxinas se metabolizan gracias a este citocromo. ¿Sí? El P4, metabolismo de compuestos endógenos. Los de afuera, entonces, el P3 y el P4, metabolitos endógenos. ¿Qué más hay que acordarse de esto? En la fase 2 se produce una reacción, una serie de reacciones a nivel mitocondrial de conjugación, ¿no? Y se convierte en sulfatos, glutatión y ácido glucurónico, ¿sí? Esto que va a ocasionar liberación y producción de metabolitos reactivos, que son los que básicamente pueden ocasionar el daño a nivel celular, ¿no? ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Qué mecanismos primarios impiden que el metabolismo sea adecuado a nivel del hepatocito? Es lo que les decía, dependiendo del peso del paciente, ¿no? Reducción de masa de la función celular, pacientes de bajo peso o pacientes con deterioro de su función hepática, pacientes que ya tienen una hepatopatía de fondo, ¿no? Reducción de la liberación de la droga y reducción del flujo biliar. Todo esto alterado básicamente a nivel hepatocelular, ¿no? Si tenemos reducción del flujo biliar y reducción de la masa hepatocelular, estamos hablando básicamente de un paciente con probablemente una hepatopatía de fondo, ¿no? En el cual tenemos que regular las dosis, igual que en los pacientes renales, ¿no? La mayoría de pacientes que van a recibir medicación tienen que tener una corrección del medicamento que usemos de acuerdo a su depuración y creatinina. Algunos medicamentos que tienen liberación o eliminación renal principalmente. Con los medicamentos que se eliminan a nivel hepático, normalmente no hacemos la corrección, ¿no? Porque el hígado es bastante noble y va a hacer su trabajo. Pero si tenemos un paciente de bajo peso y con deterioro de su función hepática previa, tenemos que tener mucho cuidado en la corrección de las dosis de medicamento, ¿no? ¿Qué otros mecanismos secundarios impiden el adecuado la adecuada degradación de los medicamentos? Déficit de proteínas, ¿no? Pacientes desnutridos, pacientes con daño renal, alteraciones endocrinológicas y los desnutridos, ¿no? Estos dos básicamente relacionados al bajo peso, ¿no? ¿Y por qué se produce todo esto? Como les decía, formación de estas sustancias en la fase 1 y la fase 2 que van a hacer la biotransformación del producto tóxico del medicamento que le demos al paciente, y la toxicidad dañando principalmente la membrana celular, ¿no? A esos dos niveles se va a producir la destrucción o el daño del hepatocito, ¿no? La fase 1, la fase 2 y posteriormente destrucción del hepatocito por afectación de la membrana celular, por la liberación de radicales libres y sustancias tóxicas que van a dañar la membrana celular. ¿Qué más tenemos que acordarnos? ¿Qué factores de riesgo empeoran la posibilidad de que mi paciente pueda hacer daño hepático producido por un medicamento? Cuanto más dañoso sea mi paciente, más probabilidad de que tenga daño hepático. Sexo femenino, nuevamente, tiene mayor predisposición a tener daño hepático. La genética, el estudio o la presencia de enfermedades preexistentes o comorbilidades, asociación de fármacos y el cuadro o el estado de nutrición, o la obesidad o la desnutrición del paciente van a ocasionar posibilidad de que pueda empeorar el daño a nivel de hepatocito. Tenemos dos tipos principales de daño hepático por medicamentos, ¿sí? Los intrínsecos, que son los que le comentaba, que van a depender principalmente del medicamento, son básicamente sus efectos se manifiestan en todos los individuos o en casi todos los individuos que consumen la sustancia, y va a empezar a causar daño a partir de una dosis determinada. Por ejemplo, el paracetamol, ¿no? 4 gramos de paracetamol por día, riesgo de toxicidad. La toxicidad depende del grado de exposición y de la dosis administrada, ¿sí? ¿Qué significa este dato o toxicidad intrínseca? Que es predecible, yo lo puedo reproducir, ¿sí?
puedo hacer estudios experimentales en animales, le doy dosis alta del medicamento y voy a causar toxicidad. Suspendo el medicamento y mejora la toxicidad. Y la idiosincrática, que es la mayoría de casos, que se manifiesta solo en algunos individuos, ¿no? Pero básicamente no depende de la dosis e incluso detrás de un periodo de tolerancia al fármaco, el paciente puede estar asintomático. Yo le doy un medicamento hoy día, está tomando 2 o 3 días y el paciente está estable. La quinta, sexta dosis hace daño, ¿no? Esto básicamente está relacionado a factores de hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad. En otros individuos la toxicidad se manifiesta de manera dosis dependiente y es consecuente de un metabolito anormal. O sea, está alterándose la producción de los radicales libres y la liberación de estos metabolitos activos que pueden ser los que causan la toxicidad. Y esto va a depender del polimorfismo del citocromo, ¿no? Básicamente va a depender de la edad del paciente y de algunos datos fisiopatológicos que pueda tener. No es predecible como de los animales. ¿Qué significa? Yo le puedo dar a 5 personas y no todas van a hacer la enfermedad o el daño. Puede ser uno que haga enfermedad. Y si yo ese medicamento se lo doy a un animal, probablemente pueda no hacer enfermedad, ¿no? A eso se llama idiosincrático. Depende de la persona o del paciente que reciba la medicación. Algunos medicamentos especiales, paracetamol o acetaminofén, miren ustedes. El 5% es básicamente degradado por el 450, ¿no? Pero en este grupo de pacientes, este 5% de gente, va a ocasionar lesiones masivas y destrucción de los hepatocitos que van a acabar en necrosis hepática masiva. ¿Qué va a pasar? Este paciente va a ser insuficiencia hepática y va a fallecer si no lo trasplanta. El 95% de los pacientes degradan el acetaminofén por fase 2 y básicamente componentes sulfatos y glucurónicos que pueden causar un grado de toxicidad, pero no van a causar necrosis masiva del hígado. El paracetamol es un producto que en nuestro medio no tiene mucha toxicidad comparado con países nórdicos. La gente de raza blanca, como los gringos, tienen mayor posibilidad de hacer necrosis hepática a dosis bajas de acetaminofén. Debe tener relación con el citocromo, probablemente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente que consume alcohol, ¿no? Básicamente el consumo de alcohol, en algunos son acetiladores lentos y otros acetiladores rápidos, ¿no? El metabolismo depende mucho de la genética de cada persona. Acá usamos dosis altas de paracetamol y no pasa nada, ¿no? Igual pasa con el cloranfenicol. El cloranfenicol es un producto que está proscrito en los países de Norteamérica. Hay mucho daño y aplasia medular como efecto tóxico por el medicamento. Acá se usan dosis altas de cloranfenicol y no pasa nada. Probablemente tenga que ver por este mecanismo de metabolización. La toxicidad también depende de la sustancia que consuma, ¿no? Hay muchas sustancias tóxicas externas que pueden causar hepatitis medicamentosa o hepatitis tóxica. Y a la cabeza están muchos productos herbales o herbolarios, si se puede llamar así, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos productos herbolarios? Es que no sabemos qué producto en sí está consumiendo, ¿no? Muchas veces son asociaciones de productos. Ha habido una época de unos productos que utilizan como nutrientes Herbalife, no sé si han escuchado. En Estados Unidos hubo un grupo, una época, ¿no? Antes de la pandemia, hubo un grupo grande de pacientes que consumían estos productos como nutrientes o suplementos alimenticios y han hecho falla hepática. Probablemente esté relacionado no con todos los componentes que tienen, ¿no? El problema es que todos estos productos no son únicos, ¿no? Igual que un medicamento. Generalmente son mezclas o asociaciones. Lo mismo pasa con los mates o las infusiones que se consumen, ¿no? Otro producto que es bastante común, el consumo de cocaína, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de liberación, de degradación? El P450.
¿Qué va a ocasionar? Liberación de radicales libres, peroxidación y formación de uniones covalentes. Y esto va a ocasionar daño hepático. ¿Y esto cuándo empeora? Cuando hay factores agresivos adicionales. Acuérdense que el paciente dependiente de drogas no solamente consume cocaína, ¿no? Generalmente asocia antidepresivos, anestésicos, sedantes, alcohol, ¿no? Fenobarbital, miren, básicamente asociado a consumo de drogas. Y otro producto que siempre tienen que tener presente es la isoniazida, que es un producto que puede ocasionar daño hepatocelular por su consumo, ¿no? Destrucción del hepatocito. ¿Qué va a hacer la isoniazida? Básicamente, igual, mediado por el 450, ¿no? De eso no es dosis dependiente, va a depender de la idiosincrasia del paciente. ¿Qué va a ocasionar? Básicamente, necrosis hepática, ¿no? Puede ocasionar falla hepática. Y acuérdense pues, que es un paciente que ya de por sí está desnutrido, demasiado, un paciente con tuberculosis, tiene pobre alimentación, bajo peso, y hay que calcular la dosis por kilo de peso. Eso es lo ideal en estos casos, ¿no? Muchas veces se calcula en base a los estándares que se recomiendan en los centros de salud y puede ocasionar mayor toxicidad. Mire, la incidencia de hepatitis en pacientes que consumen isoniazida. Isoniazida sola, 0,6%. Isoniazida con rifampicina, ¿no? 1,6%. Y básicamente dentro del esquema, ¿no? Le das primero isoniazida y después rifampicina, 2,7%. Las combinaciones en adultos y en niños es mayor. La asociación de isoniazida y rifampicina, que es la piedra angular del tratamiento de tuberculosis, es mucho más tóxica en gente joven, ¿no? Pero la ventaja es que tiene buena reserva y al suspender el medicamento muchas veces hay regresión del cuadro, ¿no? Siempre los productos que se usan de manera frecuente, es el alotano, es un anestésico, ¿no? Igual, producción de radicales libres, peroxidación lipídica y injuria hepática. Este dato es importante tenerlo presente. Hay pacientes que se operan y al segundo o tercer día de la cirugía está completamente histérico, con alteración de transaminasas, ¿no? Hay patrón colestásico. ¿Y qué se sospecha si un paciente ha sido operado de la vesícula? ¿Qué van a pensar primero? Primera opción, que se ha llevado de encuentro la vía biliar, ¿no? Obstrucción. Puede ser que haya habido una lipaje de la vía biliar al momento de la cirugía. Pero siempre tengan presente que este producto se utiliza en sala de operaciones, ¿no? Si es un paciente que no tiene dolor y está solamente histérico y puede haber algunos datos de insuficiencia hepática como edema, por ejemplo, en miembros inferiores, o puede haber signos de edema cerebral, podríamos estar frente a una toxicidad por los anestésicos, ¿no? ¿Qué formas clínicas tenemos de toxicidad por drogas, básicamente? Pueden simular cualquier tipo de patología hepática, ¿sí? Va a depender de la gravedad y de la severidad del cuadro inflamatorio. Lo más común, hepatitis aguda, transaminasas altas, ictericia, puede haber coluria, ¿no? Básicamente poco común, colestasis, enfermedad hepática crónica, cirrosis, ¿no? Enfermedad veno-oclusiva y raro neoplasia. Pero generalmente es un evento agudo. Muy excepcionalmente, estos pacientes van a evolucionar a una hepatitis crónica, ¿no? Es similar a una hepatitis autoinmune. ¿Qué productos están relacionados más a problemas de hepatitis crónica? Miren, la nitrofurantoína, metotrexate. ¿Metotrexate para qué se usa? Pacientes reumatológicos generalmente, ¿no? Artritis reumatoidea, ¿no? Metildopa, problemas cardiovasculares, ¿no? Hipertensión severa que no se puede controlar. Y la nitrofurantoína, ¿ah? La nitrofurantoína se utiliza para infecciones urinarias generalmente. Es un medicamento que lo usan mucho los urólogos, principalmente cuando hay infecciones urinarias a repetición. Hay una nitrofurantoína de liberación prolongada que se utiliza cada 12 horas.
podría ser riesgo de, a estos pacientes hay que controlarlos periódicamente, ¿no? ¿A qué nivel se puede presentar el daño? Miren, a cualquier parte de las células hepáticas. Si afecta colangiocitos, ¿qué va a hacer nuestro paciente? Signos de colangitis aguda o crónica, ductopenia, colangitis esclerosante secundaria, ¿no? Alteración a nivel de los macrófagos, formación de granulomas. Esto puede simular una patología relacionada a una tuberculosis, por ejemplo. Los nódulos granulomatosos están asociados mucho a proceso específico. Lo más común, afectación de los hepatocitos, ¿no? Hepatitis aguda, hepatitis colestásica, hepatitis crónica, cirrosis, adenomas, carcinoma hepático, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica. Parece síntomas, daños similares a cualquier patología hepática. Endoteliales, dilatación sinusoidal, peliosis hepática, síndrome de Bull-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, angiosarcoma. Y se afectan las células estrelladas, que va a ocasionar fibrosis, ¿no? Datos relacionados a una cirrosis hepática. El patrón hepatocelular es el más común, ¿sí? Generalmente son formas asintomáticas, ¿no? Pero miren ustedes, casi el 10% de estos pacientes van a acabar en trasplante hepático. Imagínense, yo voy a comprarme un medicamento, me tomo mi paracetamol y tengo que buscar un hígado para que me lo trasplante, ¿no? Esto siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y esto es más común. El paracetamol, por ejemplo, es la principal causa de daño hepático asociado a intentos suicida. Muchas personas consumen dosis altas de medicamentos para autoeliminarse, ¿no? Y el paracetamol es el medicamento de venta libre más común en Estados Unidos. Por eso es que es de venta libre, por eso es que es un factor de riesgo de daño hepático y es la principal causa de trasplante por toxicidad. Generalmente puede haber transaminasas permanentemente elevadas, puede haber elevación de fosfatasa alcalina. ¿Y qué característica principal tiene? Daño de la zona 3, la zona más alejada de los vasos arteriales, ¿no? Generalmente, ¿qué característica tiene? Suspenden el medicamento y hay remisión de la enfermedad. Formas crónicas excepcionalmente no llega al 4%. La mortalidad, si el paciente está ictérico, puede llegar hasta el 10%. ¿Cuál es el más común? Paracetamol. La isoniazida es un medicamento que también lo utilizamos para tuberculosis. Y miren, las tioglitazonas, que son medicamentos que se utilizan para la diabetes, ¿no? Y también es un medicamento que está propugnado para el uso de pacientes con, ahorita lo hemos visto, hígado graso no alcohólico. O sea, nosotros le damos esto, podemos acabar en una falla hepática. Por eso hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, ¿sí? ¿Qué factores predictivos o valores predictivos tenemos? Bilirrubinas totales, el patrón hepatocelular, niveles de transaminasas, la AST principalmente. Mujeres, el sexo femenino y la edad mayor de 50 años empeoran el pronóstico. ¿Qué significa? Mayor nivel de transaminasas, la AST alta, género femenino, más de 50 años y bilirrubinas altas, más de 10, el riesgo de muerte es bastante alto. El otro grupo, patrón colestásico. ¿Qué significa? El paciente toma la medicación que tiene ictericia, prurito, alcoholia, puede haber fiebre, ¿no? Estos pacientes pueden evolucionar casi el 20% a cronicidad, es más común en gente de la tercera edad, ¿no? La resolución es más lenta al suspender el medicamento. ¿Qué voy a tener como patrón? Elevación de fosfatasa y gamma-glutamina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Colestasis principalmente. ¿Qué antibióticos o qué medicamentos están más relacionados con esto? Amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? La clorpromacina, miren ustedes, y los anticonceptivos orales. ¿Qué manifestaciones va a tener nuestro paciente? Prurito, ictericia, coluria, como principales síntomas, ¿no? Y el patrón mixto, básicamente, las carbamazepinas y las fenostiacidas, básicamente anticonvulsivantes, van a tener patrón colestásico y daño hepatocelular, ¿sí? Básicamente van a encontrar en la histología formación de granulomas y los pacientes tienen grados de colestasis leve, moderado hasta severo, dependiendo del medicamento. ¿Qué ventajas tienen estos pacientes? Que al suspender la medicación
hay regresión de la sintomatología, ¿no? Miren ustedes la cantidad de medicamentos que pueden causar esto. Daño hepatocelular, daño mixto y daño colestásico. ¿Cuáles son los más comunes? Miren, acetaminofén, isoniazida, antiinflamatorio no esteroideos, el omeprazol está en daño hepatocelular, ¿no? Ácido valproico, que son las hierbas, miren, cava, ¿qué será eso? Pues son medicamentos. Básicamente, acuérdense que nuestra cultura como zona altoandina tiene mucha creencia en el uso de hierbas, ¿no? De mates o tratamientos alternativos. Si ustedes van a un médico que hace homeopatía, siempre es prudente y recomendable indicar o recomendar a nuestros pacientes, si el paciente va a ir a hacer una consulta a un homeópata, que la medicación que le entreguen tenga su posología como tiene su botella, ¿no? Atrás tiene los componentes que tiene, ¿no es cierto? Ustedes van al homeópata y ¿qué les da? ¿Han ido alguna vez a un homeópata? ¿Nadie? Les dan botellitas de diferentes colores con su gotero. ¿Sí? Y dice que es esencia de jazmín, ¿no? Y tú ves y no sabes lo que tiene adentro. No tiene registro sanitario, no tiene la composición ni la cantidad de medicamento que tiene, ¿no? Porque muchos de estos productos son destilados y los hacen ellos mismos, ¿no? Hacen un proceso químico o bioquímico. Pero básicamente, cuando yo voy a tomar mi ácido valproico, sé que estoy tomando 500 miligramos de ácido valproico. Y qué excipientes tiene y qué sustancias contiene. Yo no estoy en contra de la medicación alternativa, pero básicamente lo ideal es que cuando yo reciba mi receta, me diga, estoy tomando aceite de jazmín y tiene tales cosas. ¿Qué componentes tiene? ¿No? Yo sé que es un proceso complicado, pero la mayoría de estos centros deberían tener ese tipo de composición. ¿Qué otra cosa pasa? Hay una paciente que me buscó hace un tiempo, me llevó una botella así. Esto estoy tomando, doctor. Pero hace un mes que yo ya lo he dejado en mi casa. Y lo vemos al trasluz y tenía un sobrenadante así como una agua sucia. O sea, tú no sabes qué componentes tiene, ¿no? Y tampoco le explican que si tú no lo usas en el tiempo, igual como decimos acá, ¿no? Una vez que abres un frasco de medicamento, lo debes terminar de consumir y si no lo terminas, se descarta. ¿Por qué? Se puede contaminar. Ya son cosas que siempre hay que tener presentes, ¿no? Otros medicamentos, miren, que causan tanto colestasis como alteración de las transaminasas, nitrofurantoína, enalapril, que es un medicamento de uso muy frecuente, ¿no? Antihipertensivo, verapamilo, trimetoprima sulfametoxazol, el Bactrim, captopril, amitriptilina, o sea, son medicamentos relativamente de uso común. Y colestasis, miren, iversartán, eritromicina, clopidogrel, anabólicos esteroideos, todos los que van al gimnasio, ¿no? Pueden tener este problema de colestasis, ¿no? Y la amoxicilina ácido clavular, ¿no? Estos esteroides son productos tóxicos, ¿no? Hay que tener cuidado también con los suplementos proteicos que les recomiendan en los gimnasios. Cuando empezó a aparecer el Gold Gym, ¿cómo se llama? El que está en el centro comercial. Gold Gym, ¿no? El Smart. Tienen ahí entrenadores, ¿no? Personal trainer. Hubo una oleada de unos 3-4 pacientes jóvenes de la edad de ustedes hospitalizados con insuficiencia hepática. ¿Qué ocasionó esto? No uso de anabólicos, ¿eh? Sino simplemente los suplementos proteicos. Nuestro organismo no está acostumbrado a recibir dosis altas de proteínas. Las dosis de proteínas que utilizan en promedio son 23 gramos por cada dosis que recibe, ¿no? Sí, es una dosis proteica bastante alta. Y hay 2 de esos pacientes que hicieron problema renal y que han necesitado diálisis por un tiempo para mejorar la función renal. Y un taponamiento renal por exceso de uso de proteínas, y proteínas de difícil metabolización, de difícil degradación. Por eso es importante siempre tener cuidado, ¿no? Cosas tan sencillas, miren, como las proteínas pueden causar daño, tanto a nivel renal como a nivel hepático. Y de estos productos, miren,
las aspirinas, los antiinflamatorios no esteroideos que son de venta libre, pueden causar daño hepático, ¿no? Siempre tener presente que todo producto que uno consuma tiene posibilidad de riesgo y de daño tóxico. Y muchos de ellos son idiosincráticos, no dependen de la dosis, sino dependen de la persona. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre tener presente que no tenemos un marcador específico para indicar que hay daño producido por medicamento. ¿Cuándo podemos sospechar? Cuando ha habido exposición al medicamento, ¿no? Reacción temporal adecuada. Siempre excluir las causas alternativas, ¿no? Y siempre, ¿qué podemos tener como criterio positivo? Si yo le doy a un paciente un medicamento, isoniazida, por ejemplo, y hace un cuadro de toxicidad, ¿cómo puedo determinar que realmente la isoniazida le ha causado el daño? Suspendo el medicamento. Al suspender la medicación, ese hígado debe normalizarse. Y yo le debo volver a dar la medicación. Si en el segundo intento vuelve a hacer daño hepático, quiere decir que es tóxico. O sea, es medio contradictorio esto, ¿no? ¿Cómo yo determino que el medicamento me causa daño? Suspendiéndolo, que mejore la función hepática y volviéndoselo a aplicar. Ahí yo puedo determinar si realmente este paciente ha hecho una toxicidad por isoniazida. Eso es bien peligroso, porque la segunda vez que yo le dé el medicamento, no necesariamente va a ser la misma sintomatología inicial. Puede hacer una falla hepática fulminante, ¿no? Por eso, definir o determinar DILI, que es básicamente el daño hepático producido por medicamentos o inducido por drogas, es bien complicado. ¿Sí? Lo van a encontrar como DILI en literatura inglesa, ¿no? Hay que demandar. Otros datos que pueden orientarles a ustedes a la posibilidad de daño hepático es algunas clasificaciones. Hay una escala de Sions que les puede orientar a ustedes a determinar qué grado de toxicidad tiene el paciente, ¿no? Muy probable cuando tenemos puntaje más de 8, probable de 6 a 8, posible de 3 a 5, improbable de 1 a 2 y muy improbable menos de 1. ¿Qué utiliza? La cronología que les decía, ¿no? Relación temporal desde la ingesta hasta la aparición del cuadro clínico. Desde la retirada del fármaco hasta la aparición, ¿no? O sea, yo le doy y hace daño. Le suspendo y debe desaparecer. Curso de reacción, normalización tras retirada. ¿Qué significa? Le corto la medicación y el paciente mejora. Otros factores de riesgo: la edad, consumo de alcohol y embarazo. Medicamentos concomitantes, asociación de medicación. Y otras causas farmacológicas como patologías hepatocelulares previas o preexistentes, ¿no? O coexistentes. Existencia de casos descritos en la bibliografía, esto relacionado a datos similares, ¿no? Sabemos que la isoniazida puede causar toxicidad porque no hay un solo paciente que ha hecho, sino hay varios, ¿no? Y la respuesta frente a una nueva exposición. Este dato es el peligroso. La reexposición del paciente al mismo producto, sabiendo que le ha causado toxicidad, es peligroso. ¿Cuándo podríamos considerar de hacer esto? Cuando tenemos la necesidad imperiosa de darle el medicamento. La isoniazida es un ejemplo de esto, ¿no? No existen muchas alternativas de tratamiento para tuberculosis. La resistencia de la bacteria a muchos antibióticos obliga a utilizar siempre esquemas similares, ¿no? La isoniazida y la rifampicina han probado que son los medicamentos con mejor efecto, ¿no?, bactericida sobre el paciente. La biopsia hepática generalmente podríamos considerarla en hacer en ausencia de datos histológicos específicos, pero generalmente no es indicación absoluta para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo la podemos hacer? Si no disponemos de diagnóstico etiológico de daño hepático, o cuando hay duda diagnóstica y cuando hay sospecha de alguna enfermedad preexistente, ¿no? Y para establecer el pronóstico probablemente. Pero no se hace en todos los pacientes. Estos son daños de destrucción, destrucción de los hepatocitos en forma general. Acá ya no hay básicamente ninguna célula hepática, ¿no? Destrucción masiva de órganos. ¿Qué tratamiento tenemos? Primero, suspender el medicamento, ¿no? Determinar básicamente cuál ha sido el causante y lo suspendemos. Si hay una hepatitis fulminante, la única opción que tiene el paciente, trasplante hepático ortotópico, ¿no?, de otra persona. Tratamiento específico.
El paracetamol tiene un antídoto. Se ha visto que la N-acetilcisteína tiene un efecto benéfico en pacientes con toxicidad por paracetamol. El ácido valproico como alternativa a la carnitina, hongos, la silimarina, que es un producto que se utiliza como un estabilizador de membrana, que podría ser una posibilidad. Y si es una hepatitis colestásica, podríamos usar ácido ursodeoxicólico más o menos a 15 miligramos por kilo por día. ¿Qué función tiene el ácido ursodeoxicólico? Es un quelante o baja las cantidades de sales biliares y calma el escozor, que es lo que mortifica al paciente, ¿no? Si tenemos un mecanismo inmunoalérgico, podríamos usar corticoides comunes. ¿Cómo prevenimos esto? Evitar que el paciente utilice múltiples medicamentos, ¿no? Adhesión adecuada a los tratamientos, monitorización de tratamientos prolongados, ahí están los pacientes con tuberculosis, notificar a los servicios de farmacovigilancia en los casos de hepatitis tóxica, de fármacos de reciente introducción al mercado. Esto es importante, medicamentos nuevos que aparecen, ¿no? Y muchas veces no se notifica que este producto puede causar toxicidad en una persona. Es un poco engorroso hacer el trámite de farmacovigilancia, pero es la mejor manera de demostrar que alguno de estos productos ha podido causar daño, ¿no? La lista es bastante grande. Generalmente, los productos más recientes son los que probablemente tengan mayor riesgo de causar toxicidad a nivel hepatocelular. Es la clase de hoy, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Aplaudo,